Hola, ¿qué tal? La tecnología que está llegando al campo busca reducir la incertidumbre en la toma de decisiones durante el manejo de un cultivo. En el podcast de hoy vamos a conocer dos claros ejemplos de esa revolución que estamos viviendo y que nos acercan cada vez más a la agricultura del futuro en la que se reducen muchísimo los errores humanos. Una de esas herramientas permite contar los frutos de un árbol, predecir la cosecha e incluso ver el vigor del cultivo. Con la otra herramienta conoceremos en tiempo real el calibre de los frutos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Luis Cervantes es ingeniero agrícola en la empresa Agerpix, que desarrolla esta tecnología que se apoya en la ciencia de datos, el aprendizaje automático o la visión artificial. Además de conocer su funcionamiento, vais a ver que los propios usuarios han sacado nuevos usos que no estaban previstos gracias a los datos que proporciona la herramienta y el conocimiento que tienen sobre sus cultivos. Esta tecnología está pensada para frutas de pepita y de hueso, pero en Agerpix ya trabajan para obtener resultados en olivar y frutos secos. Las posibilidades son infinitas. Hola Luis, bienvenido a Agroperiodista. Un placer, Jaime, encantado. Acercamos la tecnología al campo para reducir la incertidumbre. Es una de las frases que utilizáis en vuestro equipo y me parece muy acertada para describir qué es la agricultura de precisión y para qué sirve recopilar datos y estadísticas. Pues para eso, ¿no? Para reducir la incertidumbre, ¿no? En tu experiencia, Luis, ¿cómo has visto la evolución en los últimos años? ¿Estamos cada vez más lejos de tomar decisiones equivocadas en campo o hay aún mucho recorrido? Bueno, indudablemente hay mucho por recorrer todavía, pero también es cierto que estamos cada vez más lejos de tomar esas decisiones incorrectas. Imaginemos que ahora mismo tecnologías como las que presenta Agerpix y otras empresas que se dedican a la agricultura de precisión, hace apenas unos años eran solamente esbozos en algún paper publicado en por algún departamento de producción o de control de producción en alguna universidad en China, en Estados Unidos, Israel, España o donde fuera. Y que hoy día ya están presentes en el campo. Con lo cual, ese paso de lo teórico o de cómo se podría aplicar estas nuevas tecnologías al campo ya está en el campo, con lo cual hemos recorrido hemos dado los primeros pasitos. Es cierto que hay tecnologías que ya estaban presentes en el campo de una forma más profunda, más estable. Pienso ahora mismo a lo mejor en todo el tipo de tecnologías de análisis de imagen satelital, vuelos con drones, sobre todo para cultivos herbáceos. Quizás la fruticultura está un poco fuera del alcance de estas tecnologías. Por supuesto, toda la tecnología del riego, de precisión, de riegos localizados, que ya es bastante madura. Todo eso ya estaba en el campo. Ahora, pues hemos dado nuevos pasitos y estamos aproximándonos cada vez más a ese punto en el que la toma de decisiones, posiblemente nunca vamos a poder quitar los errores porque hay una parte que es humana 100% y que es así, pero los vamos a minimizar, vamos a reducir muchísimo ese punto, ese aspecto. ¿Y la tecnología, cuál es su grado de madurez? Quiero decir, porque no sé si nos encontramos en una fase muy inicial del desarrollo de la tecnología o ya se han dado pasos importantes y el grado de madurez es amplio. En lo que respecta a las soluciones que ofrecemos nosotros, el grado de madurez es estable. Por así decirlo, estamos en un punto. Nosotros, Agerpix nació en el 2019. Estas tecnologías pues, de ciencia tan enfocadas a la ciencia de datos, al Big Data, al aprendizaje automático, a la visión artificial, ya son tecnologías que no son nuevas. Entonces, todas nuestras aplicaciones se basan en estas tecnologías que ya tenían cierto
nivel de madurez, por no decir que estaban ya completamente maduras en algunos puntos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, recogerlas, recopilarlas y llevarlas a un punto de aplicación que sirviesen para solucionar problemas que los agricultores podían tener, que de hecho están teniendo y que podíamos llegar a aplicar para poder hacerlo así de una forma así estable y madura. Bueno, como mencionas, utilizáis Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automático. Al final estamos reinventando un poco la actividad agraria. ¿Cómo está evolucionando la agricultura? ¿Cómo está revolucionando, ¿no? la agricultura, el uso de toda esta tecnología? Bueno, yo creo que es un poquito más a la inversa, ¿no? Es la tecnología la que está revolucionando un poco la agricultura. Porque bueno, sabemos que tuvimos aquella revolución verde hace ya unas décadas y ahora estamos frente a una nueva revolución verde. En mi opinión personal, la agricultura del futuro, que realmente ya la estamos viendo desde hace unos años, tiene por así decirlo, cuatro patitas ahora mismo. Una, por supuesto, sería el ahondar en la obtención de nuevas variedades más resistentes, variedades más adaptables. Todo el tema del cambio climático lo tenemos encima, sabemos ya que es un problema que vamos a tener que afrontar y que estamos afrontando ya. Entonces, las nuevas tecnologías que nos ayuden a obtener nuevas variedades van a ser muy importantes. Por otro lado, tenemos la revolución verde en el tema de los agronutrientes, la protección de cultivos, con todas estas nuevas empresas que están utilizando todas estas tecnologías también de inteligencia artificial, aprendizaje automático, para encontrar moléculas nuevas que no sean más, por así decirlo, naturales, aunque no me gusta el término natural, porque al final todo es natural, pero menos de síntesis para obtener productos que sean más suaves en el medio ambiente, etcétera. Por otro lado, tendríamos tercera pata, todo el tema de la mecánica, robótica, todo lo aplicado a un poco suplir y facilitar el trabajo en el campo a través de robots, que viene muy apoyado también en esa obtención de variedades que se pueden cultivar de forma más industrializada, más en 2 dimensiones. Y ahí tenemos muchos avances, hay empresas, supongo que tus oyentes, también tú habrás visto estos robots que son capaces de recoger fruta, que son capaces de, además con cámaras, determinar cuál es el grado de madurez de la fruta y saber si tengo que cogerla o no tengo que cogerla. Estas máquinas no se cansan, no tienes, y van a ser una revolución. Y por último, por supuesto, el de la ciencia de datos, que es donde estaríamos nosotros, que es utilizar todas estas tecnologías de ciencia de datos para conseguir beneficios para el agricultor en la medida en que seamos capaces de mejorar o de eliminar un poco la incertidumbre que tiene a la hora de tomar decisiones para reducir sus costes. Por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? La visión artificial que nosotros ofrecemos puede ser utilizada para, en estados tempranos del cultivo del frutal, determinar cuál es la carga de frutos en el árbol. En estados tempranos, por ejemplo, antes de un clareo, y el clareo, tus oyentes que estén en el campo y que sepan los costes que tienen de este tipo de acciones en el campo, sabemos que son muy altos. Pues si somos capaces de, con esta herramienta, determinar zonas en las que debemos hacer más presión, zonas en las que no deberíamos hacer menos presión, determinar un poco si necesitamos 10 jornales o necesitamos 15, si necesitamos 11 personas o necesitamos a lo mejor 7. Todo esto va a redundar un poco en la economía, un poco no, bastante en la economía del agricultor y por lo tanto vamos a estar mejorando. En principio, por eso te digo que creo que es más la tecnología la que va a revolucionar de nuevo la agricultura y que posiblemente se base en esos 4 pilares que te he comentado, en mi opinión. Muy interesante, Luis. Pues vamos, si quieres, a profundizar en el último pilar, que es donde estáis centrados vosotros, ¿no? Sí. En concreto, vuestro trabajo lo habéis plasmado principalmente en 2 herramientas que vamos a conocer en profundidad. Una es para calibrar, lo mencionabas, los frutos en tiempo real y otro
para hacer un conteo de la producción. Si te parece, empezamos por esta última. Descríbenos un poco en qué consiste, ¿no? El equipo que permite hacer ese conteo de la producción y cómo lo hace. Este producto que estamos comercializando y que se llama OnFruit 360 sencillamente es un sistema de conteo y calibrado de frutos en el árbol. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es un equipo que se compone de 3 componentes básicos, que serían unos sensores, que nosotros llamamos cámaras, pero realmente no son cámaras como tal, realmente son varias cámaras dentro de un bloque, en las que también hay una unidad de procesamiento, un ordenador, etcétera, que son capaces, son 2 sensores, cada uno apunta hacia un lado de la calle del campo frutal donde queramos aplicarlo, y entonces estas cámaras van tomando fotografías. Fotografías que somos capaces de geolocalizar a través de un GPS, que también es parte del sistema, un GPS que hemos desarrollado nosotros, que hemos diseñado nosotros, con unas características específicas de precisión para que podamos geolocalizar cada una de las fotografías que vamos tomando. Y por último, tendríamos también, para un poco para suplir esta unidad de GPS en sitios donde tengamos poca cobertura. Estoy pensando a lo mejor debajo de un parral, por ejemplo, en uva de mesa. Hemos desarrollado una unidad, un RPS, que sirve para un poco suplir la falta de buena señal de GPS. Uh-huh. El equipo se basa básicamente en esos 3 componentes. El RPS, como te digo, es una parte un poco opcional en aquellos sitios donde sea necesario utilizar. Y aparte, pues llevamos una tablet que es capaz de conectarse a las cámaras para poder visualizar en todo momento el desarrollo de la actividad de toma de datos. Y poco más. Realmente es eso. Lo importante es la constructiva de estos sensores y todo lo que hay detrás para que todo esto pueda funcionar. Una aclaración antes, Luis. Sí. ¿Es un equipo móvil o se puede acoplar, por ejemplo, a un tractor y que pasa por las calles del cultivo? El equipo es transportable, ¿de acuerdo? El equipo es transportable. Además, es un equipo plug and play, muy sencillo de colocar. La idea es que se coloque en un vehículo con el que poder recorrer las calles del cultivo. Vale. Yo lo he visto montado desde en un tractor, lo he visto montado en un quad, lo he visto montado incluso en un coche, Uh-huh. literalmente. Unos clientes en México así lo tienen porque las calles en cítrico, pues las calles son bastante amplias y pues el vehículo que mejor podía hacer la función era un coche y así está montado y es operable por el propio usuario, por el propio cliente. Es un punto diferencial nuestro de Agerpix con otras empresas que ofrecen también servicios similares, y es que nosotros para aumentar el grado de libertad del cliente y no tenga que depender de nosotros, estos sistemas se han diseñado, pensados para que el mismo cliente pueda operarlos, pueda tomar los datos, pueda sincronizar los datos con nuestros servidores y nosotros realizar el análisis posterior, que en apenas 1 o 2 días laborables somos capaces de elaborar una vez que tenemos los datos de las imágenes y servirlos al cliente. El agricultor, entonces, recorre las calles del cultivo y ¿qué tipo de datos se pueden conocer con la herramienta? Como te digo, el núcleo de la aplicación básicamente es el conteo de frutos. Vale. El conteo de frutos que con las cámaras, con la versión 2.0, que vamos a empezar ya a distribuir para la próxima campaña de hueso en 2023, esos nuevos sensores van a ser capaces de detectar frutos empezando en los 14, 15 milímetros en anchuras de calle habituales, las más comunes, ¿no? 3,5 metros, 4 metros, 4,5 metros. Ahí vamos a empezar ya a poder contar. Lo que va haciendo el sistema es tomando fotografías, geolocalizando cada una de esas fotografías y además esto también es una novedad de estos nuevos equipos, van a ir procesando en tiempo real las imágenes dentro de los sensores, ¿de acuerdo? Van a tener unos modelos cargados
que van a ir, por así decirlo, procesando las imágenes de forma automática conforme se va haciendo los pases. Y el cliente solo tiene que hacer eso, realmente solo tiene que montar las cámaras y hacer el recorrido que por la zona, por la superficie por la que quiera, en la que quiera conocer la carga del cultivo. Una vez terminado, sincroniza con la tablet se sincroniza con nuestros servidores y nosotros ya procesamos la información para volcar todo el análisis en una plataforma privada de datos a la que los clientes tienen acceso, donde históricamente pueden tener acceso a toda la información. ¿Qué información? Como te decía, sobre todo el conteo. La cantidad, también ¿no? La cantidad de frutos la que tiene. cantidad de piezas de fruta, una graduación de calibres, es decir, un rappel de calibres, porque las cámaras, con esas fotografías también podemos medir la media de calibre de los frutos que estamos contando y dar una distribución, pues entre este calibre hay este número de piezas, el siguiente paso entre este calibre hay este número de piezas. El cliente también es capaz, si conoce históricamente sus pesos medios, por así decirlo, hacer una predicción a volumen. Esa información nosotros no podemos darla con los sensores, tiene que ser una información que parte de la información que nosotros ofrecemos, pero que el cliente tiene que aportar una información extra para poder hacerla. Y en torno a ese núcleo, ¿no?, de conteo de piezas de fruta, de calibrado, ofrecemos una serie de índices que dan valor añadido a la herramienta y que van a ir creciendo con el tiempo. Actualmente estamos dando un valor sobre el vigor del árbol con un índice TGI que básicamente mide la intensidad del verde de las hojas a través de las fotografías que estamos haciendo y con eso damos una relación de vigor. Frondosidad, damos también relación hoja-fruto. Ofrecemos una serie de valores que pueden ayudar al cliente también en el manejo cultural de su cultivo. Decirte que además en la aplicación hay una herramienta muy útil que estamos viendo que los clientes utilizan muchísimo, es que la producción no solo podemos verla como un mapa de calor, que es la forma más habitual, ¿no?, la que estamos acostumbrados quizás en la agricultura a ver este tipo de informaciones, valores, sino también por línea de cultivo, con lo cual es muy fácil zonificar y ver cómo se distribuye por líneas, la carga por línea, y luego es una forma muy fácil para los ingenieros agrónomos, la gente que está en campo, para tomar decisiones y decir, oye, pues mira, en esta línea puede que tengamos un problema de producción, en esta línea vamos cortos de calibre, en esta línea. Entonces está bastante fácil de ver. Por lo que veo, entonces, al final, a partir de la recopilación de todos esos datos, se pueden tomar muchas decisiones, ¿no? No solo el manejo del cultivo, ¿no?, por introducir mejoras en el manejo del cultivo en función de los datos que vas obteniendo, también pues el momento óptimo para la cosecha, supongo. ¿Qué tipo de decisiones se pueden adoptar a partir de estos datos? Esto que estamos comentando, ¿alguna cosa más? Sí, mira, ya hemos comentado, ¿no?, esa parte que decíamos, ¿no?, de ahorro de coste, precisamente al optimizar la toma de decisiones, ¿no? Desde el momento de decir, por ejemplo, la producción también le enseñamos la producción. Lo que es el conteo también lo damos por alturas, con lo cual pensemos en una producción de manzanas, pensemos en árboles de 4 metros de alto, pensemos en la utilización de plataformas y en cómo optimizar esas plataformas. Sabiendo cómo se distribuye la fruta en altura, podemos determinar, oye, pues es mejor, vamos a necesitar X número de plataformas, porque la mayoría se concentra en la parte media y en la parte baja, no tanto en la parte alta. Ahorramos. Además, sabemos dónde hay más carga en la parte alta de nuestro campo y podemos decir, vamos a empezar por esta zona de aquí, vamos a optimizar la recolecta y además vamos a hacerlo con este número de plataformas, ahorrando, porque sabemos dónde está la fruta en altura. Pero es que no solamente eso, es que a nosotros nos sorprende también muchas veces el uso que nuestros clientes le están llegando a dar. Por comentarte uno curioso. Sabes que el año pasado hubo estas heladas tan tremendas en primavera, afectando a muchos cultivos. Hemos tenido muchos problemas en España, pero también en otros países. Por ejemplo, en Francia. Teníamos clientes de manzana
que habían hecho pases previos a la llegada de estas heladas y que posteriormente hicieron pases después de las heladas, también para ver un poco cómo había afectado. El caso es que se dieron cuenta que entre la comparativa de estas imágenes, de estas mapas de producción antes de la helada y posterior a la helada, se podía identificar bien dónde habían puesto las estufas, dónde habían utilizado esas herramientas que tenemos en campo un poco para paliar los efectos de las heladas. Y me estaban comentando, mira, pues hemos visto que con una estufa de estas yo doy más o menos servicio a esta área de aquí, A esta y que en vez superficie. de necesitar 9 por línea, puedo hacer 6, que son 3 menos, que al final es un coste. Entonces, este tipo de usos nosotros la verdad es que no lo teníamos en la cabeza. Al final es un tema de que una vez tienes los datos y los datos están disponibles para tu análisis, puedes sacar muchos usos que pueden ser más evidentes, como estos que mencionábamos antes, y usos que son menos evidentes y que vienen de un conocimiento profundo de tu campo, del cultivo que estás haciendo, de tus propias actividades dentro del cultivo, etcétera. Entonces, por así decirlo, los usos son múltiples, son muy variados. Usos previstos por vosotros cuando habéis desarrollado la herramienta y otros nuevos que son fruto del manejo y la experiencia en el campo. Correcto, sí, la verdad que es sorprendente. Has mencionado la manzana, no sé para qué más cultivos se puede aplicar esta herramienta, porque también al principio has hablado de un calibre muy pequeño de milímetros, entonces no sé, el abanico de cultivos puede ser muy amplio. ¿Para qué cultivos se está aplicando? Sí, sobre todo estos tamaños pequeños es porque realmente el sistema no está ideado para ser por así decirlo, calibrador del momento de la recogida, ¿no? Un pase a precosecha, por así decirlo. Nosotros lo que pretendemos es que el sistema pueda pasarse desde fases muy tempranas del cultivo, porque realmente tenemos acciones sobre el cultivo durante todo el crecimiento del fruto. Entonces nos interesa cuanto antes poder contar. Yendo concretamente a tu pregunta, la mayoría de frutas de pepita, de semilla, manzana, pera, etcétera, están cubiertas. Y la mayoría de frutas de hueso también están cubiertas. Desde, qué decirte, melocotón, nectarina, platerinas, ciruelas, todo este tipo de cultivos están cubiertos. También frutos como, por ejemplo, algunos tropicales que estamos ahora investigando, pero que sí que es posible hacerlos. Uva de mesa, por ejemplo, también es un tema en el que estamos ya bastante avanzados y estamos trabajando ya con empresas, incluso aquí en España, que lo están utilizando para determinar su carga. La uva de vinificación estamos empezando ahora. Estamos en un proyecto bastante interesante con otras empresas para investigar estos cultivos. Vamos añadiendo cultivos cada vez. En el objetivo, pues también están ahí, pues, ¿qué te digo yo? Olivar, estaría también frutos secos, etcétera. Eso vendrá en fases posteriores, ¿no? Pero actualmente, ya te digo, sería más fácil decir dónde no estamos trabajando, que a lo mejor puede ser como, por ejemplo, la cereza, por un tema más bien de inserción del fruto en el árbol y tal, que decirte en los que sí lo hacemos, por así decirlo. O sea que no depende, por lo que explicas, del tamaño del fruto. El tamaño del fruto depende y es un factor limitante. Es un factor limitante, por supuesto. También influye la propia morfología del árbol. Por ejemplo, este tipo de herramientas son tanto más precisas, por ejemplo, en cultivos en dos dimensiones, en un solo eje, por así decirlo. Por supuesto, también son utilizables, y así lo hacemos, en otro tipo de podas de formación, tipo vaso, etcétera, también se utilizan. En este caso es necesario hacer un pase por cada una de las caras del árbol, por así decirlo, y bueno, pues se puede utilizar en todas esas formas. Luego está la limitación propia de la fisiología del árbol. ¿Qué te puedo decir? Si pensamos, por ejemplo, en un pomelo,
Un pomelo que un año echa toda la fruta hacia adentro y el otro año echa toda la fruta hacia afuera. Bueno, en esos años en los que la fruta está hacia afuera, pues el sistema tendrá una precisión mucho mayor. La fruta hacia adentro, pues tenemos una limitación clara de que las cámaras no pueden ver lo que oculta la hoja, por así decirlo. Eso lo suplimos, el porcentaje de fruta oculta siempre se suple con una serie de conteos, de prospecciones manuales que se siguen haciendo para, de alguna forma, tunear o darle más precisión al algoritmo que se utiliza de detección. Si te parece, vamos a conocer la segunda herramienta de la que me gustaría hablar, que es que la utilicéis para calibrar los frutos en tiempo real. Es decir, bueno, casi que mejor explícanoslo tú cómo funciona, ¿vale? Bueno, Dendrofruit, te refieres a Dendrofruit, que es un sistema, como tú bien decías, sí, de calibración de frutos en tiempo real en el árbol. En el árbol. No necesitamos extraer la fruta para medirla, etc. Pues Dendrofruit es sencillamente, y digo sencillamente, aunque detrás lleva un proceso de investigación bastante amplio, es llevar la clásica herramienta que en agronomía siempre hemos utilizado de dendrómetros, por ejemplo, los que se ponían en los troncos de los árboles, ¿no? Un poco para determinar cuál era el momento para el riego, etcétera, llevado al fruto. Y llevado al fruto de una forma en la que seamos capaces de construir la curva real de crecimiento de los frutos durante todo el proceso de crecimiento del mismo. Es decir, son unos dispositivos que se colocan en algunos frutos, en algunos árboles de la población que se desee monitorizar, y que sencillamente, conforme el fruto va creciendo, van engrosando, por así decirlo, las varillas que lleva el sensor, y nos van informando de forma diaria de cuál ha sido ese engrosamiento. De forma que nosotros día a día podemos conocer cómo va creciendo nuestro cultivo. Para construir esas curvas, esa curva normalizada de crecimiento que podemos, y aquí es donde entra la parte de ciencia de datos, donde entra la parte de Big Data, enfrentar a un modelo de crecimiento para así determinar, oye, estamos en el modelo, estamos en lo que debería ser, estamos por debajo, cuánto estamos por debajo, qué puede estar pasando aquí, tenemos una deficiencia nutricional, tenemos algún otro problema, y esa información que podamos visualizarla día a día. Enfrentada también pues, a información meteorológica, para todo que sean herramientas para que los encargados de campo puedan de una forma muy rápida, muy sencilla, ver qué está pasando con el calibre de sus frutos y ver si efectivamente su objetivo estamos en el camino de cumplirlo o tenemos que tomar alguna medida correctora y hacerlo de forma lo más anticipada posible para poder solucionar cualquier problema que podamos detectar a través de esa falta de engrosamiento, o a lo mejor un engrosamiento que es más rápido del que nosotros deseamos y puede producir rajados o otros problemas. Visualmente, para que todo el mundo se haga bien la idea de lo que estamos hablando, es como un anillo, ¿no? Un anillo que abraza el fruto y que a partir de ahí vais recopilando los datos. ¿Qué tamaño mínimo, no, necesitas para poder instalar el equipo? Porque claro, estás abrazando el fruto y entonces, claro, necesitarás un tamaño, diseño, ¿no? Un tamaño mínimo. Correcto. Por diseño tenemos una limitación por abajo de 30 milímetros, es decir, nosotros podemos colocar el dispositivo cuando el fruto ya tiene aproximadamente esos 30 milímetros para que lo abrace, para que lo que son las patitas de goma que no dañen el fruto puedan apoyar bien sobre la superficie y abrazarlo. Y podrían llegar a crecer hasta los 950 milímetros aproximadamente. Hemos cogido un margen lo suficientemente amplio como para poder abrazar la mayoría de las frutas que estamos cultivando. Aquí saco obviamente cosas que se salgan ya de esos 950 milímetros porque sería demasiado, para tener un equilibrio entre lo que es donde se puede utilizar y también el propio peso del dispositivo, etc. Hay que tener en cuenta que este dispositivo se cuelga de lo que es el fruto en sí. Nosotros se coloca con una ayuda de un hilo de metal o un hilo algo más resistente,
nylon a la ramita donde esté el fruto insertado, para asegurar que el dendro no se cae. Y bueno, pues nada, pues básicamente este dendrómetro lo que hace es que con una tecnología de radio, a un gateway, a un procesador, enviamos la información diaria, y ese gateway a nosotros nos envía la información para nosotros poder procesarla y verterla, volcarla en la plataforma de visualización de datos que te comentaba antes. En la que ya accede el usuario para poder ir tomando Correcto. decisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Son necesarios muchos equipos para poder monitorizar lo que ocurre en una hectárea, por ejemplo? No, nosotros siempre hablamos de, más que de, las hectáreas nos importan especialmente a la hora de sensorizar. Hay que sensorizar las parcelas que queremos monitorizar. Nosotros estamos utilizando esos equipos que te comentaba, estos gateways que llevan una antena, que darían una cobertura de entre unas 50 a 60 hectáreas, depende mucho también de la orografía del terreno, por supuesto, pero más o menos esa superficie. Y el número de sensores dependería más de el cultivo que queramos cubrir, lo homogéneo que sea. Es decir, si hablamos de una única especie, una única variedad, con un comportamiento vegetativo que es bastante parejo, por así decirlo, bastante equilibrado y similar, pues a lo mejor el número podría estar entre 4, 6, 8 sensores. Pero con esos 6, 8 sensores podríamos llegar a tener una idea real de cuál es el calibre medio en el cultivo. Tanto para este producto como el anterior que hemos hablado, no sé si se trata de equipos caros que o lleva tiempo a amortizar, o si son solo para explotaciones, digamos, de grandes dimensiones, o también podrían ser válidas para agricultores bueno, de un tamaño menor. La verdad es que en este sentido siempre he pensado que al final lo caro realmente es tenerlo y no usarlo, o no tener la posibilidad de usarlo. Ten en cuenta, por ejemplo, que esto que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del clareo, el raleo de frutos, si estamos en un orden, por las últimas datos que nosotros hemos más o menos recopilado, en torno a unos 2.000 y pico de euros, casi a veces te puedes ir a los 3.000 euros en algunos cultivos para el clareo, solamente para el clareo, a poco que puedas ahorrarte un 2, 3, 4% de ese dinero, es mucho dinero. Dinero con el que pagas bastante bien este servicio. Uh-huh. Y consigues amortizarlo de forma rápida. Entonces, son soluciones baratas, económicas. Pues yo sinceramente creo que sí. Sinceramente creo que sí. Teniendo en cuenta el ahorro que podemos llegar a conseguir en el campo, son unas inversiones que podemos llegar a amortizar en un tiempo más o menos reducido, y que no son excesivamente caras. Si son aptas para clientes bueno, realmente eso es un tema del valor que tenga económico el cultivo. Quizás tengamos un agricultor con una superficie relativamente escasa, pero con un producto que tiene un valor económico muy alto. Y también hay que pensar que no solamente va dirigido, es un producto que va dirigido a, pongamos, productores de fruta. También puede ir dirigido, por ejemplo, a gente que compra fruta. Pongámoslo en el caso de una comercializadora que compra a futuro un volumen determinado de fruta, y que el no recibir esa fruta de sus productores que ha contratado supone un problema altísimo y unos costes altísimos, además de la pérdida ¿no? de un poco de la pérdida de confianza de sus clientes. Estas comercializadoras pueden utilizar el producto, pueden hablar con sus productores y decir, oye, voy a utilizar esto para saber si efectivamente voy a recibir el volumen que yo espero de vosotros. Entonces, no solo es un sistema que se pueda aplicar para grandes productores que tengan cientos y cientos de hectáreas,
Obviamente ellos son quizás el target más fácil, por así decirlo. Pero bueno, tenemos también cooperativas que al final suman mucha cantidad con muchos cultivos diferentes y que luego tienen, pensemos, cooperativas de grado 2 que tienen a lo mejor socios que tienen parcelas muy pequeñas, pero unidas hacen mucha cantidad y pueden llegar a utilizarse el sistema, puede amortizarse de una forma muy rápida. Entonces, no creo que sea un sistema que tenga una limitación por debajo. Y por arriba, la propia limitación que marque la operativa de la empresa. En el ejemplo que has puesto de las comercializadoras, claro, en ese caso lo que les permite es anticiparse, ¿no? A no esperar a la Claro, cosecha para darte cuenta de que no tienes cosecha por o que supuesto. el rendimiento va a ser mucho menor de lo previsto, sino que con tiempo, con antelación, puedes conocer ese dato y buscar soluciones, ¿no? Por supuesto, y que no es el único ejemplo. Pensemos también en aseguradoras. Uh-huh. Pensemos en seguros agrarios, que básicamente todos conocemos, que es un coste también que tenemos y es un riesgo que el agricultor tiene hoy día y es un coste que está asumiendo con ese pago de ese seguro. Pensemos en un problema grave y que el peritaje pues, no le sea excesivamente beneficioso. O pongámonos también en la parte de la aseguradora, que ahora mismo es la persona que va a hacer una valoración, se hace una valoración que a veces es más objetiva, otras veces es más subjetiva, pero con el uso de este tipo de herramientas podemos dar podemos dar información más objetiva, más dura, datos más duros de qué efectivamente, cómo efectivamente está ese campo y cuál ha sido la afección. Entonces, quiero decir, es una herramienta muy versátil y es una herramienta que puede ser aplicada a muchos puntos de la actividad agrícola. Luis, terminamos. Una última cosa, me ha llamado la atención en vuestra página web que, bueno, detrás del desarrollo de estas herramientas, bueno, pues hay perfiles profesionales, pues hay informáticos, matemáticos, que casi perfiles profesionales más asociados al mundo agrícola, ingenieros agrícolas, sois menos, ¿no? En la empresa es más el mundo informático y matemático. Sí, eso es curioso. En Agerpix realmente somos el espejo ¿no? de ese trabajo en equipo multidisciplinar. Cuando hablamos de multidisciplinar, efectivamente esto es un equipo multidisciplinar. Yo soy ingeniero agrícola por la Universidad Politécnica de Cartagena. Tenemos el CEO de la empresa, tiene una titulación que está más relacionada con la explotación forestal. Luego hay gente encargada de ciencia de datos que son ingenieros agrónomos, pero que están especializados en ciencia de datos. Tenemos, por supuesto, ingenieros electrónicos que se dedican al desarrollo, ingenieros industriales que están en la parte de operativa, en la parte de operaciones para que todo funcione como tiene que funcionar. Somos ese claro ejemplo de trabajo multidisciplinar y que además es una cosa que dentro de Agerpix pensamos que cada vez más se tiene que dar en las empresas agrícolas. Y que los perfiles especializados deben empezar a tomar su peso dentro de las explotaciones agrícolas. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan, en nuestra opinión, las explotaciones ahora mismo es que necesitan gente formada en la interpretación de los datos y el tomar decisiones basadas en datos objetivos para poder interpretarlos de forma correcta y poder llevar esas soluciones y esas medidas al campo. Porque básicamente eso es como va a ser la agricultura en pocos años, si es que no lo es ya. Entonces, esos perfiles cada vez van a ser más demandados y, por supuesto, ese trabajo multidisciplinar va a ser, creo que, lo más beneficioso para todas las empresas, como la nuestra. Esa necesidad que comentas, efectivamente, hemos hablado de ella ya en algún otro podcast y bueno, los futuros profesionales espero que estén tomando nota, ¿no? Que ahí van a tener buenas oportunidades de trabajo. Luis Cervantes, ingeniero agrícola en Agerpix, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos cómo la tecnología contribuye a desarrollar el sector agrario. Muchísimas gracias a ti, Jaime, por invitarme y nada, animo a todo el mundo a que conozca estas nuevas aplicaciones y que vea cómo estamos
un poco modificando y revolucionando la agricultura de nuevo con la ayuda de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.